Buenos días desde la Ciudad de México. Les doy la más cordial bienvenida al 11º webinar de la iniciativa de diálogo entre think tanks de la Unión Europea y México. Esta es nuestra 11ª edición en línea desde que comenzó el confinamiento en México. Y hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante que tiene que ver con qué pasa con las redes criminales y la COVID-19. Como ustedes saben, la COVID-19 ha tenido efectos significativos sobre los sistemas políticos y sociales, económicos, desde luego, y ha afectado la vida de miles de millones de personas en el mundo. Las consecuencias de la pandemia también las han sentido las redes del crimen organizado y las economías ilícitas transnacionales. No debe sorprender que, al igual que ha pasado con los mercados lícitos, las cadenas de suministro de las que dependen los grupos criminales se hayan visto repentinamente trastocadas por el confinamiento global. Por ejemplo, en México, algunas de las empresas de los grupos criminales que participan en el comercio internacional, como el mercado de productos falsificados y los precursores de drogas, enfrentaron serias complicaciones cuando las autoridades chinas prohibieron los viajes aéreos a ese país. En Europa, el tráfico de drogas se vio afectado principalmente en el ámbito de la distribución debido a las medidas de distanciamiento social. Asimismo, se registró una mayor volatilidad de la cadena de suministro que aparentemente resultó en un aumento en los niveles de violencia entre los proveedores y distribuidores de nivel medio. No obstante, los grupos delictivos también se han adaptado rápidamente a las cambiantes circunstancias durante esta pandemia y han aprovechado las oportunidades para aumentar sus ganancias, así como para expandir su control sobre ciertos territorios, sectores económicos y poblaciones. Por ejemplo, en Europa ha habido un aumento del crimen cibernético, la distribución de productos de protección personal falsificados y de calidad inferior, diversos fraudes y estafas. Asimismo, los grupos criminales que ya realizaban intervenciones estatales como la recaudación de impuestos o la provisión coercitiva de bienes públicos se han aprovechado de la crisis actual para proporcionar alimentos gratuitos y bienes esenciales a las personas en situación de pobreza, así como préstamos a tasas de interés más bajas que los bancos locales. Este ha sido el caso de las ciudades de Nápoles y Palermo en Italia, así como en los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato en México. Esta situación no es novedosa, sino una estrategia de antaño de los grupos criminales para expandir su influencia y también su autoridad. Si bien la Unión Europea y México tienen diferentes agendas de seguridad, ambas partes están comprometidas para cooperar en la aplicación de la ley, así como en la prevención y lucha contra el crimen organizado transnacional. Este webinar quiere fomentar esta conversación entre think tanks europeos y mexicanos para avanzar en el debate sobre estos asuntos en la relación bilateral México-Unión Europea. Asimismo, buscamos identificar posibles formas en que ambos pueden intercambiar lecciones aprendidas y mejores prácticas que pueden apoyar en la lucha común contra los desafíos, sean estos nuevos o reeditados, que se observan en las prácticas de la delincuencia organizada durante la crisis de la COVID-19. Para ese fin nos acompañan Mari Carmen Hinojosa, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y Mexico Security Manager and International SOS. Gian Guido Nobili, jefe del Departamento de Seguridad Urbana y Prevención del Delito de la región de Emilia-Romagna, además de director del Foro Italiano para la Seguridad Urbana. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla, y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la misma universidad. Finalmente, Michele Riccardi, quien es investigador senior en Transcrime y profesor adjunto de análisis de información financiera en la Universidad Católica y de métodos de evaluación de riesgos en la Universidad de Palermo. Muchas gracias por compartir sus ideas y su experiencia con nosotros. Conforme avance la conversación, por favor, queridos participantes, hagan sus preguntas en el chat en línea de este webinar y diríjanlas al experto de su preferencia. Al final seleccionaremos algunas para darles respuesta y de antemano nos disculpamos si no conseguimos llegar a todas. Iniciamos la conversación con Michele Riccardi. ¿Cómo han cambiado las mafias y los cárteles sus estrategias para infiltrarse en la economía legal y las empresas legítimas en Europa como reacción a la COVID-19? ¿Y acaso está la Unión Europea tomando medidas específicas para prevenir y compartir estas acciones? Tiene 5 minutos.
Gracias Erika, y gracias a todos por la invitación. Es un placer hablar hoy. El COVID-19 para las organizaciones criminales en Europa, por lo menos en el tema de infiltración de la economía y blanqueo de dinero, es una oportunidad. La infiltración de la economía ha siempre sido un instrumento para expandir el poder, el control, el profito para el crimen organizado. Y el COVID está generando vulnerabilidades y oportunidades que el crimen organizado está aprovechando. Hay empresas que tienen problemas de debilidad patrimonial, necesitan fondos para sobrevivir, necesitan liquidez. Por ejemplo, hay estimaciones en Italia que el 10% de las empresas es a riesgo de default y necesita fondos para seguir trabajando. Hoy la estadística dice que el PIL, el Producto Interno Italiano, en los primeros 3 meses de 2020 bajó del 11% debido al COVID. Así que la crisis económica ha pegado muy fuerte. Y hay oportunidades. Entre las oportunidades es el hecho de que el Estado justamente está soportando la economía con subsidios, con préstamos. Hay un decreto al cual ya casi 1 millón de empresas han tenido acceso. Eso es una oportunidad también para el crimen organizado para aprovechar del dinero público. Entonces, en asunto, hay dos sectores. Hay sectores débiles y hay sectores fuertes. Y los dos están interesantes para el crimen organizado. Entre los sectores débiles hay el tema del comercio, de todos los productos que no sean alimentos, hoteles, restaurantes que fueron pegados muy fuerte por la crisis. Hay la organización de eventos públicos, agencias de viajes, agencias de inmobiliarias, alquileres de autos, camiones, barcos y excavadores. Estos necesitan fondos y liquidez y el crimen organizado actúa como banco y con el último objetivo de tomar el control de estas empresas. También hay sectores fuertes que beneficiaron por el COVID, entre algunos el comercio de alimentos, el comercio de medicamentos, de aparatos medicales. Pensamos a las mascarillas, por ejemplo, que es un sector en el cual hubo muchas fraudes y también infiltración del crimen. Empresas de limpieza, sanidad pública y sobre todo transporte y logística. Y lo que estamos mirando ahora en Italia, por lo menos, pero se ve en otros países de Europa, es que hubo muchos cambios de propiedad de empresas en estos sectores que pueden ser un señal del hecho que fondos criminales, que dinero del crimen organizado ha entrado en estas empresas. Para dar unos números, en 2 meses, entre marzo y mayo de este año, en Italia cambiaron de dueño más de 1.100 restaurantes, 1.300 agencias inmobiliarias, 250 empresas de hoteles. Cambiaron dueño. Así que eso es un tema, por ejemplo, que estamos monitorando junto a organizaciones públicas en Italia. Hablamos con policía sobre este tema, con Banco Central de Italia, y en el cual la Unión Europea está también activa. El tema ahora es monitorar el riesgo, porque no se puede claramente cortar la ayuda a las empresas, la ayuda de la economía pública, pero al mismo tiempo hay que asegurarse que estos fondos no fueran aprovechados por el crimen organizado y las organizaciones criminales. Así que el tema ahora es de monitorar el riesgo, de un lado, ayudar a la economía, evitar que el crimen organizado sustituya el Estado como banco, ¿no? Como dador de préstamos, y ayudar para que no haya oportunidades para el crimen organizado y debilidades en la economía que las organizaciones pueden disfrutar. Muchas gracias, Michele. Mari Carmen, como se mencionó anteriormente, la COVID-19 ha afectado la comunicación y el comercio en todo el mundo.
¿Qué repercusiones han tenido estas afectaciones en el crimen organizado en México y cómo han respondido las organizaciones criminales? ¿Qué papel han asumido durante la pandemia? Tiene 5 minutos. Muchísimas gracias. Bien, como se mencionó anteriormente, la pandemia ha venido a revolucionar la vida de todos, de muchas maneras, y el crimen organizado no ha sido la excepción. También ha sido afectado desde diferentes ángulos y digamos que sus problemas han venido también tenido la necesidad de ir evolucionando. Los efectos aún no pueden ser medidos del todo, ya que esta situación, digamos, no tiene precedentes, aún falta profundizar en el efecto de la crisis. Sin embargo, sí podemos ir vislumbrando un, digamos, alto índice de desempleo, la crisis económica es una realidad, entre otros efectos que afectarán a, digamos, la incidencia delictiva. Aquí es importante entender que cómo esta crisis viene a afectar los factores de riesgo que generan violencia y delincuencia. Entonces ahí es importante como ir identificando cuáles son los efectos que se va a tener en la población, el desempleo, cómo afecta. Se ha mencionado muchísimo en México, al menos lo vemos, me parece al menos un par de veces en los periódicos, esta situación de que la crisis va a generar mayor violencia y mayor delincuencia a nivel nacional. Y sí quisiera puntualizar que estamos hablando de situaciones diferentes, que estamos hablando, cuando hablamos del incremento del robo, que hablamos del incremento de este tipo de delitos, estamos hablando de fuero común, no de delincuencia organizada. Entonces, ahí sí quisiera que hiciéramos como esa diferencia un poco, porque creo que vamos a ir viendo dinámicas paralelas en donde vamos a ir viendo más violencia, pero no necesariamente esto se alinea con la delincuencia organizada. Ahora bien, como bien mencionó Michele, en esta situación en la que vamos a ver digamos, un mayor número de empresas que entran a la quiebra, personas desempleadas, una baja en una deserción escolar, digamos, un aumento en la deserción escolar, habrá que ir midiendo también como todas estas dinámicas porque deja un nicho para el reclutamiento del crimen organizado de estas personas que quedan fuera de la legalidad. Entonces ahí es algo que también tendríamos que ir viendo. Y un poco hablando del crimen organizado, lo interesante aquí va a ser ver los efectos de esta crisis en dos ámbitos. Digamos, siempre hablamos del corto mediano plazo. En este caso me gustaría referirme exclusivamente al corto y al largo plazo, un poco para ver cuáles son los efectos de esta crisis. Y en el corto plazo, definitivamente el supply chain ha sido algo que les ha pegado a todos, que el tema de las fronteras, el tema de los vuelos, el tema, digamos, de la restricción de viajes ha afectado al crimen organizado. Pero también hay que entender una cosa. No todas las mercancías del crimen organizado entran por puertos legales y entran a través de estas líneas de comunicación legales. Y estas no han sido cortadas. Entonces, eso también hay que tenerlo como muy en claro. No es porque te cierran un puerto de manera legal, es que el crimen organizado ya no tiene manera de llegar al país, ¿no? Y lo hemos visto también con los cárteles de Colombia desde los 90, desde los 80, un poco que siempre han encontrado como esta forma de establecer contacto y establecer rutas que puedan seguir manteniendo contacto con la compraventa de sus mercancías. Eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Definitivamente todo el tema con China le pega a México por algunos de los insumos que vienen de China y que se utilizan en México para generar las metanfetaminas y diferentes drogas que en su momento también, digamos que ocupan como toda esta parte del consumo. Algo importante que sí me gustaría mencionar en el corto plazo es el tema del turismo, que bien Michele mencionó un poco, como todo este tema, qué está pasando con todas estas empresas que están cambiando de dueño. El tema del lavado de dinero, definitivamente no hay que olvidar que México es no solo un país de paso, sino también un país de consumo, y por lo tanto todas estas zonas turísticas que han sido afectadas por el COVID-19 también han sido afectadas también en el tema del crimen organizado y la baja de la demanda. También es cierto que los hoteles, digamos, los restaurantes que están en quiebra pueden ser un espacio para el lavado de dinero del crimen organizado y entrar de manera legal, digamos, al mercado legal. En el largo plazo, yo solamente quisiera mencionar una cosa. El crimen organizado
ha sido capaz de adaptarse una y otra vez a circunstancias que cambian. Algo que tiene el crimen organizado, no hay contratos, digamos, legales, no tienen una estructura rígida. Entonces, y en ese sentido también tienen la facilidad de adaptarse a la nueva realidad, lo cual una estructura establecida y las instituciones de gobierno y todos los demás nosotros batallamos un poco para hacerlo. Entonces ellos no tienen tanto baggage para poderlo hacer. Y en ese sentido es algo que hay que ir analizando de cerca, cómo son estas circunstancias a las que ellos van a recurrir para adaptarse y seguir funcionando. Gracias, Mari Carmen. Ahora volvemos otra vez a Europa. Jan Guido, ¿cómo ha cambiado la dinámica de poder de los grupos criminales en el ámbito local en Europa? ¿Y cómo podría la Unión Europea apoyar a los Estados miembros para enfrentar estos desafíos? ¿Hay alguna lección de Europa que se haya derivado del combate y la prevención de los delitos del crimen organizado que podría compartirse con México en esta crisis financiera y de salud? Tiene 5 minutos. Necesitamos que abras tu micrófono, Jan Guido. Perdón. De antemano, permítame agradecer esta invitación a compartir con los colegas de México. Y como lo estaba comentando Mari Carmen, el crimen organizado también en Europa demuestra cada día más una alta capacidad de adaptación a los cambios económicos, sociales o a los cambios que se pueden determinar hasta de una pandemia. En este momento, a nivel italiano y también a nivel europeo, se está reflexionando mucho en la capacidad del crimen organizado de entrar en la economía legal, gracias al hecho de una disponibilidad enorme de dinero que se le puede poner en el mercado legal. Por este caso, hay que poner mucha atención en los gobiernos nacionales. Se está discutiendo mucho en esta fase 2, para Europa la fase 2 es la fase de nueva inversión económica, luego del bloqueo de la actividad económica y social, a impulsar la actividad económica en cada país. Y especialmente en Italia esto significa la capacidad de reducir la fuerte importancia que tiene en nuestra legislación la burocracia, la reducción a veces en la dinámica económica y el gran desafío que tenemos como Italia, pero no solo como Italia, en todos los países europeos, encontrar un equilibrio entre la reducción de la burocracia, pero sin reducir los controles que se necesitan en los contratos públicos y en los contratos en todas las actividades económicas. Un ejemplo, se lo mencionaba el colega Michele de Milán, la gran transferencia de hoteles, de restaurantes en este momento llama la atención porque hay la necesidad de poner en fuerte atención quién va a comprar estas empresas. Y es evidente que en un momento de dificultad económica y otro problema es el acceso al crédito para los empresarios italianos o para el empresario europeo. En un momento de dificultad, en un momento de crisis, también los bancos en Italia también han demostrado no han demostrado la necesaria reactividad a apoyar a la empresa en un momento de dificultad. Y es muy evidente que el crimen organizado es la agencia más rápida en apoyar esta empresa, y esta es la manera más eficaz para entrar en la empresa legal, a veces sin demostrarlo, porque es posible dejar el mismo dueño que pone la cara al sistema judiciario, al sistema formal, económico, administrativo, pero en realidad es la economía que ya ha permitido una infiltración muy importante del crimen organizado. Por esto, creo que la lección que como país de Italia, como una legislación tan amplia, le podemos pasar a otros países de Europa, es el caso de la legislación que tenemos en tema de reforma de bienes incautados. Es decir, que tenemos una
lesión muy amplia en los últimos 40 años, puedo decir así, en aprender, ya no son los años 80, 90 de la gran violencia en Italia, de Cosa Nostra, de los homicidios, de los magnicidios que pasaron en mi país. Por este motivo nos dimos cuenta que el crimen organizado, mafia, Cosa Nostra, la 'ndrangheta, Camorra, no solo son un problema del ala militar del crimen organizado, pero es un problema también de clase dirigentes. Y el miedo más grande que tiene el crimen organizado es un ataque del Estado a su fuerza económica. Por esto, la gran novedad que se empezó a la mitad de los años 80 es incautar bienes utilizando la confisca también como fines sociales para demostrar que el crimen organizado, la mafia no son invencibles, para fortalecer la credibilidad de las instituciones. Un ayuntamiento que demuestra de ser capaz de devolver un bien de este tipo a su colectividad, sustrae aquel consentimiento social a las mafias que históricamente se alimenta de esto. Además, es muy importante la interrupción de la relación que pertenecen al área, digamos, al área gris, a todo lo político, lo empresario, profesionales que ofrecen servicio a los grupos criminales. Y la incautación de estos bienes puede interrumpir este tipo de relación. En todo lo contrario, da la posibilidad de crear un capital social, en este sentido, relación positiva entre instituciones, empresas, asociaciones, jóvenes, y la posibilidad de, digamos, empezar importante proceso de desarrollo a nivel local. Por esto es un elemento muy importante también para los ayuntamientos italianos y europeos. Muchísimas gracias, Gianguido. Gerardo, hemos visto que en el ámbito local, los grupos delictivos organizados en México han buscado aprovechar la pandemia para posicionarse frente al Estado, pero también frente a otros grupos rivales. Acciones como la distribución de despensas han sido parte de su estrategia. ¿Esto acelera o ralentiza tendencias previas ya observadas en México a raíz de la pandemia? ¿Y acaso hay alguna forma específica en que el gobierno federal y los gobiernos locales puedan colaborar para combatir este comportamiento? Tiene 5 minutos. Muchas gracias, Erika. Gracias a la Unión Europea por la invitación. No es un caso solamente de México. Hemos visto que diferentes organizaciones de la delincuencia organizada se han acercado con sus bases de apoyo. La literatura académica habla de esto de diferentes maneras, las bases sociales, el apoyo de las comunidades. Sin embargo, ha causado mucha expectativa ver las imágenes de no solamente de líderes de estos cárteles locales, sino sobre todo algo que ha sido muy interesante, el uso de mujeres para entrega de despensa, dinero en efectivo también para las comunidades. Yo le he llamado a esto el escudo social de las organizaciones criminales en México. ¿Y por qué escudo social? Porque esta pandemia le está pegando a sus lugartenientes, a la gente que les ayuda a cultivar la droga, sobre todo en el Triángulo Dorado, por ejemplo, entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. Gente que no ha dejado de trabajar. Hay que recordar que ahorita en México es una de las mejores etapas para producción de droga y mucha de esta gente tiene que seguir trabajando. No sabemos, es una hipótesis, pero uno de los estados que tuvo mayor crecimiento de contagio durante los primeros meses de la pandemia en México fue Sinaloa. Y algunas ciudades fronterizas donde tradicionalmente se traslada la droga, Tijuana, Ciudad Juárez y también en ciudades en Tamaulipas. Entonces, los cárteles necesitan seguir trabajando y no han dejado de trabajar, pero muchas de sus familias, imagínense, personas de edad avanzada, mujeres, niños, que viven de los recursos de la delincuencia organizada,
se han tenido que muchos de ellos quedar en confinamiento o aislamiento. Y las bandas criminales, por lo que hemos sabido de algunas entrevistas que han hecho medios europeos como la BBC, por ejemplo, que hicieron un trabajo de campo con estas organizaciones y entrevistaron a estos criminales y gente que recibía estas despensas. Este tipo de ayuda, primero, es para las familias de los trabajadores vinculados con el crimen organizado. Segundo, por lo que se llaman las bases sociales de apoyo, ¿no? Recordemos el terrible operativo para la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Las sociedades alertan de presencia de operativos militares, de policías estatales, y gracias a ello, cárteles como Sinaloa, Santa Rosa de Lima, Cártel Jalisco Nueva Generación, previenen que vayan a capturar a algunos de sus líderes, ¿no? Entonces, este escudo social tiene varias partes. Primero, proteger a las familias y a los trabajadores del segundo y tercer círculo de la delincuencia organizada. Y también tiene el objetivo de la contrapropaganda para el gobierno. Voy cerrando. La última pregunta, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Como hizo el presidente de México, tiene que pronunciarse abiertamente en contra de estas acciones y generar también ellos una estrategia inteligente de contrapropaganda de las actividades delincuenciales de estas bandas organizadas, que no se genere una cultura más del narcotráfico y de la violencia en México. Gracias, Erika. Muchas gracias, Gerardo. Ahora vamos a enfocarnos en nuestra relación bilateral, en la asociación estratégica existente entre México y la Unión Europea. Hace un par de semanas, mediante el paquete Team Europe, la Unión Europea anunció una inversión de 7 millones de euros para cooperar con México en la respuesta a la crisis de la COVID-19. ¿Cómo debería esta cooperación tener en cuenta la dinámica de poder que los grupos del crimen organizado ejercen en negocios y poblaciones específicos para considerar intervenciones que podrían ayudar a proteger la economía lícita o prevenir que los grupos vulnerables se unan a las filas de las organizaciones ilícitas? Cada uno tendrá 3 minutos. Empezamos con Miquel. Gracias por la pregunta. Yo creo que la cooperación puede ser de dos tipos. Primero, puede ser una cooperación en el tema de estudio, de investigación. Nosotros, en calidad de investigadores, nos gustaría mucho ver cuáles son el comportamiento de las organizaciones criminales en Europa y ver si hay similitudes en las organizaciones en México y en Latinoamérica. Yo creo que los objetivos de las organizaciones criminales, a pesar de algunas diferencias, sean muy similares. Entonces, también decimos los trends and patterns de la infiltración en la economía pueden ser, son similares. Entonces, sería muy interesante estudiar, entonces, cooperar en el estudio de cómo las organizaciones infiltran la economía, lavan el dinero en este marco. El segundo tipo de cooperación es un tema de investigación de policía y de acción y de prevención de riesgo. En este sentido, el tema también que fue discutido por Gian Guido, el tema del decomiso de bienes, de incautación de bienes, es por cierto un tema muy importante en el cual la Unión Europea puede mucho contribuir. Hay ya una mesa en la cual las organizaciones europeas, Asset Recovery Offices de los países europeos, trabajan junto a México y otros países latinoamericanos para mejorar las investigaciones financieras de bienes de las organizaciones criminales y el decomiso. Yo creo que este es otro tema en el cual se puede, por cierto, mejorar la cooperación entre la Unión Europea y el Estado de México. Gracias, Miquel. Mari Carmen, ¿qué se te ocurre? Creo que va
también por dos áreas. La primera es, estamos viendo que, digamos, la Unión Europea hace un apoyo monetario al gobierno mexicano. Y viene en dos áreas. Si bien sí es en un tema monetario porque hay intereses, digamos, de por medio que afectan a las dos partes, también es un tema de un mensaje. Es una señal que manda la Unión Europea a México y decir, estamos aquí y vamos a cooperar. Ahí lo interesante sería en qué se utiliza este dinero que llega al gobierno mexicano, que cuando lo ponemos, digamos, si bien es una suma que por sí sola puede significar mucho, cuando la ponemos de manera paralela con lo que gasta el gobierno mexicano en seguridad, digamos, ya pierde un poco como ese número y ese impacto. Sin embargo, creo que en este sentido la Unión Europea debería de impulsar el que este dinero se utilizara en el tema de identificar estos factores de riesgo que pueden generar mayor violencia y delincuencia, en el tema de lo que veíamos de lavado de dinero, que al final del día afecta a ambas partes de manera directa, no es una, digamos, una forma de que afecta a México y a la Unión Europea de manera indirecta, ¿no? El lavado de dinero afecta a los dos de manera directa. Entonces, creo que por ahí debería de ir el esfuerzo de ambas partes. Por otra parte, creo que, como bien dice Miquel, es un tema de investigación y de estudio. Creo que es un tema de compartir buenas prácticas. México, uno de los talones de Aquiles del gobierno mexicano siempre ha sido el tema de atender el lavado de dinero. Entonces, hemos visto que hay una, digamos, mayor atención y que el gobierno ha volteado a ver la mirada a esta problemática o al menos a esta solución. Pero me parece que la Unión Europea podría, digamos, apoyarnos en el tema de las buenas prácticas que se han tenido para atender esta problemática. Entonces, creo que por ahí yo trataría de enfocar los primeros esfuerzos entre ambas partes. Gracias, Mari Carmen. Jean Guido, ¿qué propones? Bueno, yo creo que como Unión Europea y trabajando con México, hay la posibilidad de desarrollar mucho el análisis de la diagnosis local en tema de factores de riesgo, como ya se lo mencionaba Mari Carmen, porque además del tipo de soluciones que podemos desarrollar a nivel local, a nivel nacional, a nivel transnacional, es muy importante en la actividad de prevención enfocarse en una buena análisis de los factores de riesgo, en una buena análisis de los problemas que se enfrentan a nivel local. Por esto creo que el apoyo que Europa, la Unión Europea, se le puede brindar a México es un intercambio no solo de buena práctica, pero de buen análisis. Cómo diagnosticar los factores de riesgo que facilitan la infiltración y que facilitan la penetración a diferentes mercados. El otro tipo de ejemplo, permítame decirlo, que me gustaría compartir con Ciudad de México, con las ciudades de México, es un poco el ejemplo del Foro Europeo y del Foro Italiano para la Seguridad Urbana. O sea que el Foro Italiano y el Foro Europeo se han creado con la idea que la ciudad, algunas ciudades ayudan a otras ciudades. O sea, decir, hay algunas ciudades que enfrentan tipología de problemas de crimen organizado o de seguridad ciudadana, y si la solución o se encuentran metodología de trabajo eficaz, la comparten con otra ciudad que van empezando a enfrentar ese tipo de problemas. Por esto creo que el ejemplo del Foro Europeo como red de técnicos y políticos que enfrentan y debaten problemas de seguridad y crimen organizado se podría trasladar y reproducir también en México y tal vez con un apoyo de ciudades italiana y europea a ciudades mexicanas. De acuerdo, muchas gracias, Jean Guido. Gerardo, ¿tú qué propones? Gracias, Erika. Yo me voy por el tema de la capacitación. Creo que la Unión Europea, a través de sus Estados miembros o como organización, pudieran capacitar a las fuerzas del orden, no solamente federales, sino también locales. Hay muy baja preparación, sobre todo en las áreas
de prevención del delito, de análisis de información criminológica. Ahí es una primera fuente de trabajo de algunas policías nacionales europeas. Pienso en primer lugar, por ejemplo, en los Carabinieri en Italia. Ellos, hay que decirlo, el modelo de Guardia Nacional es muy parecido al de los Carabinieri italianos. Entonces, así ellos han evolucionado esta institución por casi 80 años. Entonces, entender las mejores prácticas de ello. También capacitación a las áreas de análisis de inteligencia financiera, me suma a lo que comenta Mari Carmen. Nuestra área de inteligencia financiera en México es muy pequeña, tiene menos de 80 analistas que están haciendo mucho y que es la primera vez que la inteligencia financiera en México, un eslabón perdido de la cadena para reducir la impunidad, no solamente contra la criminalidad organizada, sino también contra la corrupción política en México, está avanzando. Creo que es un apoyo, ha demostrado que están haciendo cosas, congelamiento de cuentas, cárteles, se anunció el año pasado el cártel de Sinaloa, el cártel de Santa Rosa de Lima, el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí es donde se les debe de pegar a las organizaciones criminales. Y como bien dice Gian Guido, mejores prácticas de coordinación, conocer cómo han avanzado la coordinación entre unidades de inteligencia financiera, áreas de inteligencia criminal y también con la judicialización de los casos. En México estamos viendo casos terribles de liberación de gente vinculada con el lavado de dinero de estas organizaciones. Y, por ejemplo, el caso de Brasil, para irme con un tema de corrupción política y lavado de dinero, hubo un trabajo muy intenso entre la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera en Brasil que ayudó al caso Lava Jato, el gran caso de corrupción. Entonces, eso bajarlo también para el lado de la delincuencia organizada, Erika. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Ahora tomaremos preguntas de nuestra audiencia, de nuestro público. Gracias por ponerlas en el chat. Empiezo con una que los felicita a todos los panelistas y les gustaría conocer la opinión de Michele Riccardi. Si puedes abundar sobre el decreto al que han tenido acceso casi 1 millón de empresas, en qué consiste o cuáles son los requisitos para tener ese apoyo económico. Y yo agregaría cómo distinguen que el que lo pide es de actividad lícita o ilícita. Gracias, Erika, por la pregunta y gracias a la audiencia por la pregunta. Ese decreto es un decreto del Estado del comienzo de abril que va a ayudar a las empresas medio pequeñas, hasta 500 empleados. Y es un fondo de garantía para los bancos para que se puedan entregar crédito a las empresas. Y los préstamos hasta 30.000 euros tienen garantía del 100% por parte del Estado. Hasta 5 millones de euros tienen garantía hasta el 90%. Entonces, esta garantía va a facilitar que los bancos entreguen dinero a las empresas. Y esto es, en primer lugar, una medida para reducir el riesgo de usura. O sea, que estas empresas vayan a otros sujetos como crimen organizado, que como dijimos, tienen mucho efectivo, mucha liquidez para poner en la economía, y vayan en los bancos y al Estado para ser soportados en su actividad económica. Distinguir cuáles son las empresas, decimos, sanas, de las manzanas no sanas, no es fácil. Ahora se usan instrumentos que son típicos del antilavado de dinero, que es medir, monitorar unos red flags en las empresas, por ejemplo, como citamos antes, los cambios anómalos de dueños, el uso de corporate vehicles que son anómalos, como trusts fiduciarias y otros géneros de empresas, complejidad en la estructura propietaria que no tiene justificación, y también ligames con sujetos, con individuos que provienen de comunes con una presencia muy fuerte del crimen organizado mafioso,
o que ya tuvieron en el pasado eventos y noticias de infiltración y ligámenes con la mafia. Eso no es fácil. El uso de testaferros y el uso de instrumentos por el crimen organizado para esconder su identidad son muy amplios. Así que para los bancos es muy difícil. Así que ahora está todavía en discusión una cooperación entre los bancos y entre el Banco Central y el Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior pueda hacer un control más amplio en todos los préstamos que fueron manejados por los bancos para asegurarse que estos préstamos no puedan haber sido aprovechados por el crimen organizado. Gracias, Michele. Mari Carmen, si puedes dar tu opinión sobre el aumento del cibercrimen en México derivado de la pandemia. ¿Nos hemos movido todos al home office también el crimen? Sí, totalmente. Y aquí algo bien interesante es que digamos, no es la primera vez que un gobierno no pone la suficiente atención al tema de la ciberseguridad. Este es un tema que viene siendo recurrente de las administraciones anteriores, pero fue una crítica muy fuerte también a la presente administración cuando dio el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Nacional de Seguridad Pública. Entonces, que poco se hablaba del tema de la ciberseguridad, que poco se ha legislado sobre el tema del ciberespacio en México también. Entonces, hoy por hoy sí nos encontramos en una situación en la que lo vamos a tener que hacer a marcha forzada, porque también la pandemia nos ha hecho voltear la mirada hasta todo este espacio que hoy por hoy se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana de la mayoría de los mexicanos. Los mismos gobiernos, el mismo Senado está trabajando a través de Zoom, de todas estas plataformas que existen. Y un poco ahí también es cierto que pues el crimen organizado también, como decíamos, ha encontrado la manera de migrar y de trabajar desde diferentes ámbitos. Ayer tan pronto, no se le considera como una organización del crimen organizado, pero Anonymous hizo un ataque y mandó un mensaje al presidente de México. Entonces sí es algo que hay que atender muy de cerca, digamos, el CNI lo tiene que atender muy de cerca, como todos estos organismos gubernamentales, pero también nosotros seguir impulsando por una mayor legislación al respecto, ¿no? Hay de verdad que un loophole muy grande entre lo que entiende el gobierno por la seguridad, la ciberseguridad y lo que está pasando en el día a día. Gracias, Mari Carmen. Jean Guido, ¿cuál ha sido el éxito de la incautación de bienes? ¿O cuál ha sido el avance de los ayuntamientos italianos, europeos, etcétera? ¿Y cómo vislumbras que continúe esa estrategia en el mundo post-pandemia? Porque pareciera que pues vamos a un mundo con menos recursos porque los tenemos que dedicar a salvaguardar la salud de la población. Muchas cosas van a cambiar. ¿Tú crees que podemos seguir aplicando la incautación como punta de lanza de las estrategias? No, yo creo que la experiencia de las incautaciones de bienes en Italia se ha desarrollado muchísimo en los últimos 20 años. Ya hablamos de miles de bienes inmuebles, no hablo de bienes muebles o de dinero incautado, pero de bienes inmuebles que ya han sido secuestrados, incautados y luego pasado a través de una devolución a los ayuntamientos. Estamos hablando de miles de bienes que ya no pertenecen al crimen organizado, ya no pertenecen a la mafia, mas se han transformado en restaurantes, se han transformado en gimnasio, se han transformado en bibliotecas, se han transformado en espacios públicos para jóvenes. O sea, decir, son espacios que ya la comunidad lo puede disfrutar plenamente como espacios públicos y plenamente lo pueden disfrutar como la ganancia del Estado al frente de organizaciones criminales que en los años 80, en los años 90 parecían invencibles, especialmente en el sur de Italia, donde Cosa Nostra era capaz de cualquier tipo de magnicidio, de cualquier tipo de actividad criminal. Esto ha sido posible a través, en mi opinión,
objetivamente de un avance en la actividad de investigación de nuestro aparato policial, en un gran avance de la autoridad de justicia que le ha permitido un proceso de secuestro e incautaciones de bienes completo, pero es mi opinión que un gran avance lo hemos dado cuando se ha dado la idea completa que el tema de enfrentar el crimen organizado no es solo un tema policial, no es solo un tema militar. Obviamente se necesita un apoyo y una policía y un sistema de justicia bien entrenado, pero es un tema también de la sociedad civil. Y por esto el ejemplo de los bienes incautados es un ejemplo muy positivo, donde no solo hay el aparato de justicia, el aparato policial que entra en el tema con toda su fuerza, pero luego la capacidad de todos los niveles institucionales, porque luego de la incautación hay una agencia nacional que coopera con gobiernos regionales y ayuntamientos para la devolución. Y luego son involucrados las asociaciones de ciudadanos directamente en esto. Por eso yo creo que estamos hablando de una dinámica muy positiva y muy positiva también en este momento de crisis. Porque en un momento de crisis donde el Estado tiene que, como era un poco su pregunta, enfocar sus energía y sus recursos en dinamizar la economía, los ayuntamientos, el sistema de justicia tiene que disfrutar de una amplia dote de bienes que son incautados para devolverlo a la comunidad. Hay una economía muy grande, formal e informal, que ha sido incautada y que devolviendo a la comunidad es riqueza objetiva y verdadera a disposición de la comunidad. De acuerdo, pero pareciera entonces que en el caso italiano, el caso europeo, hay mucha más claridad en cuanto a qué papel desempeña cada quien y además hay un apoyo por parte de la sociedad civil para las acciones de parte del gobierno, de las instituciones de seguridad y demás. Pero según conversábamos hace un momento con Gerardo, durante la pandemia lo que hemos visto también es mucho apoyo social a algunas de estas organizaciones criminales que además se va ganando a punta de apoyo, despensas, y otro tipo de labores que realmente pertenecerían al Estado. En ese sentido, nos pregunta Clara Husitman, gracias por vernos, dado el nivel alcanzado por la criminalidad en México, ¿qué acciones de prevención son todavía aplicables? Es decir, ¿todavía tenemos opción de prevenir o ya solamente nos queda lamentar? No sé si Gerardo está disponible y si no, voy con Mari Carmen, por favor. Me parece algo que quisiera mencionar un poco y justo, si me permites, Erika, estaba viendo las preguntas que estaban en el chat que a la audiencia le llama la atención, es un poco bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo está este tema del crimen organizado y hacia dónde tendría que voltear la mirada o cuáles son las acciones que tendría que hacer el gobierno, ¿no? Para hacer frente tanto uno, por una parte, a la crisis y otro al crimen organizado. Y me parece que el gran reto hoy por hoy en México va por dos áreas. El primero es regresar la mirada hacia otras prioridades más allá de la pandemia. Eso me parece que va a ser un gran reto para todos. Recordemos que tanto nuestras Fuerzas Armadas como nuestras instancias de seguridad civil han volteado la mirada a la pandemia y a tratar de hacer, por obvias razones, hacer frente a esta situación. Pero un poco transitar más allá de la pandemia y hacer como esta nuevo orden de la nueva normalidad va a ser un gran reto. Y ahí es donde veremos también la capacidad del Estado para poder adaptarse y poder hacer frente a estos grandes retos que se nos... Hablaban también en el chat un poco del tema de la prevención. Y ahí solamente quisiera mencionar un tema. Hay una encuesta que el INEGI publicó en el 2014 de la ECOPRED, Encuesta Nacional de Cohesión Comunitaria y Cohesión Social, en la cual se preguntaba exclusivamente a adolescentes, a jóvenes, qué era lo que estaba pasando en su estado, cómo veían, ¿no? Y entonces, de los peores calificados en aquel momento fue Guanajuato.
Y cuando tú veías la incidencia delictiva de Guanajuato, estaba perfecto el estado, no tenía homicidios, digamos, no se presentaban tampoco actos criminales de fuero común, ¿no? Pero fue el estado peor calificado en tema de cohesión comunitaria. Y ahí un poco fue el empezar a levantar red flags y decir al Estado, algo está pasando, que se te está cayendo el Estado desde abajo. Algo, de verdad, algo está pasando. Y hoy por hoy lo vemos. Hoy por hoy, años después, vemos como si el Estado se estaba un poco, como todas estas manzanas podridas, sí estaban avanzando, el Estado se estaba cayendo. Y ahí un poco, menciono esto para hacer hincapié en la importancia de la prevención social de la violencia y la delincuencia, el cómo actuar antes. México normalmente nuestras fuerzas de seguridad son reactivas. Y hoy por hoy tendríamos que regresar la mirada, tanto como lo ha hecho en algunos países la Unión Europea, del tema de la prevención. Jan Guido lo mencionó también en su presentación en repetidas ocasiones, de voltear la mirada a toda esta parte de prevención. Entonces creo que por ahí es donde lo tendríamos que hacer. Lamentablemente a nosotros nos encanta apagar fuegos. O sea, eso es lo que normalmente trabajamos desde la parte gubernamental se ha trabajado también. Entonces, ahí es donde yo veo que es como este gran reto en el que estamos viendo. También por eso el lavado de dinero hoy por hoy no ha sido el gran, digamos, la apuesta gubernamental, porque vemos el lavado de dinero también es un tema de prevención, es un tema paralelo a lo que es el enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas. Gracias, Mari Carmen. Voy con Gerardo, ahora que estás aquí. Preguntarte, nuestra nueva normalidad en México, ¿cuál va a ser nuestra relación con el crimen organizado en la nueva normalidad? ¿Cambiará algo? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Cómo será? Va a ser más compleja, Erika, porque así esta crisis está haciendo que la delincuencia organizada evolucione mucho más, ¿no? Todos los reportes de Interpol, de Gafi, de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía General de la República, indican que estamos viendo un incremento de la delincuencia común, de la delincuencia organizada y de la cibercriminalidad. Y lamentablemente, Erika, yo no estoy viendo que se inviertan más recursos al área de atención de la cibercriminalidad. Sigue siendo muy pequeña la policía cibernética que pasó a la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional, ya tienen mando militar. No ha crecido el número de investigadores cibernéticos. La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República tiene un déficit al menos de 50 analistas de investigación de este tipo de delitos. Entonces, la verdad es que aquí es un área de oportunidad. Y si me permites, nada más quisiera contestar, ahondar a la pregunta que le hicieron a Mari Carmen. Yo creo que otra área de oportunidad de la Unión Europea hacia México es la capacitación a jueces y la modernización de los aparatos de justicia federal y locales. Ahí está lo que se llama la puerta giratoria. No podemos entender la reducción de los niveles de impunidad en muchos países de Europa del Este sin el acompañamiento de la Unión Europea para el seguimiento, modernización de sus sistemas de justicia. Gracias, Erika. Gracias, Gerardo. Ahora una pregunta para nuestros panelistas europeos, el que la quiera tomar, que me avise. Nos preguntan, bueno, ¿y en todo esto qué papel desempeña la Unión Europea? Hemos visto las estrategias a nivel regional, local, también a nivel nacional, en el caso italiano, pero ustedes al menos tienen otra instancia, la Unión Europea. ¿La Unión Europea cómo colabora en estas acciones? ¿Quién quiere contestar? ¿Jan Guido, Michele? Puedo empezar y después dejo la palabra a Jan Guido, será muy corto. Sí, la Unión Europea tiene unas medidas directivas para ayudar a la armonización entre la Unión Europea en el tema de lavado de dinero, de infiltración de la criminalidad organizada, de decomiso de bienes. Y los Estados europeos están haciendo pasos muy grandes para mejorar su política en este marco. Todavía hay que recordar que en la misma Unión Europea quedan muchas grandes diferencias y
justo para hacer ejemplos, todavía no tenemos una única política en el tema del uso del efectivo en la economía. Hay unos países donde hay límites máximos para usar el efectivo, para hacer compras, y otros donde no hay. Y eso crea oportunidades para los criminales para lavar el dinero y displacement effect entre países. Y también en el tema del decomiso de bienes, hay unos países como Italia que han hecho mucho decomiso, mucha incautación en los últimos 30 años y con un enorme suceso contra las organizaciones mafiosas, y otros países que están todavía atrás en el tema de decomiso. Así que hay todavía diferencias. Pero por eso creo que puede ser un buen gimnasio, un buen ejemplo para México también, para ver cómo armonizar políticas en el marco del crimen organizado, del lavado de dinero, en un estado federal como México sí mismo. Jean Guido, ¿alguna pista? Sí, puedo agregar algo más. Hay diferentes agencias que apoyan la cooperación internacional entre los países miembros de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Hay agencias que trabajan en una cooperación policial a nivel transnacional, entre ellas Interpol y Europol, que en este momento están apoyando, por ejemplo, en Italia, el Situation Room, el gabinete de análisis de la Dirección Central de la Policía Criminal Nacional en tema de investigación. Hay que reconocer de todas formas, como se lo estaba comentando Michele, que hay alguna resistencia a nivel nacional en una plena cooperación en tema de justicia, en tema de cooperación policial. En esto hay mucho que progresar también en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en tema de sistema de justicia, en tema de seguridad nacional, todavía los diferentes estados nacionales reivindican su propia autonomía frente a la Unión Europea. Por esto hay guidelines, hay necesidad de un apoyo a nivel legislativo para fortalecer más este tipo de cooperación que todavía necesita un recorrido más amplio en todos los países europeos. Para terminar un poco con esta pregunta, yo creo que tenemos también legislaciones muy diferentes a nivel nacional, como se lo comentaba Michele, algunas como la de Italia, que lamentablemente ha enfrentado en los años pasados muchísimo el tema del crimen organizado, es mucho más avanzada que otra, y ahí también hay algunos conflictos de tipo jurídico, en reconocer, por ejemplo, formas de incautaciones de bienes que son bien reconocidas en países como Italia o como el caso de Francia, pero ya caso de Alemania o de Suiza, ese tipo de legislación se enfrenta a una resistencia muy fuerte del sistema judiciario de este tipo de país. Por esto creo que también hay un espacio muy fuerte para la Unión Europea en tratar de armonizar en la forma más avanzada este tipo de legislación nacional. Gracias, Jean Guido. Creo que hacemos una última pregunta. Nos dicen, bueno, el tema del crimen organizado no es solamente de México, sino es regional en América Latina. ¿Qué mecanismos de apoyo y cooperación existen entre la Unión Europea, América Central y América Latina para reducir el crimen organizado? Realmente nosotros podemos pensar en un esquema como el europeo, digamos, en nuestra propia región, al menos con Centroamérica, al menos con Alianza del Pacífico, con alguien. Mari Carmen o Gerardo. Sí. Gerardo. Gracias. Sí, muy rápido. México tiene muy buena colaboración con los países centroamericanos y con Colombia. Es fundamentalmente ese triángulo por donde viene la droga, la cocaína principalmente, ¿no? Pero siguen siendo también, les digo, oficinas muy pequeñas de representación de México en estos países. México coopera bien con Interpol, con Espacio Schengen, cuando se trata sobre todo de identificación de mexicanos que están operando en Europa, pero la verdad es que todavía, y mejor Michelle tiene más información de esto,
son los cárteles de los soles, como viene una pregunta, son los colombianos quienes todavía, y los brasileños quienes tienen controlada la ruta de África hacia Europa. Entonces, en términos regionales, falta mucho. Creo que se puede hacer todavía mucho más cooperación entre las policías nacionales y también mejores prácticas también entre los jueces, como era una de las preguntas, el tema del lavado de activos, ¿no? De acuerdo, pues les agradezco muchísimo a nuestros panelistas por poner a la disposición de nuestra audiencia su conocimiento, su experiencia, sus ideas, sus propuestas. Creo que uno de los beneficios de estar encerrados del confinamiento en la pandemia ha sido que tenemos que pensar más, tenemos que pensar mejor, tenemos que buscar nuevas avenidas porque sabemos que con las que ya nos sentíamos cómodos o que dábamos por un hecho a lo mejor no van a existir. En ese sentido, pues en este caso el fenómeno del crimen organizado no solamente no va a desaparecer, sino que, como nos dice Gerardo, probablemente se complique aún más en nuestra nueva normalidad, tanto en México como en Europa. Les agradecemos mucho a nuestra audiencia que hayan estado participando y participando tanto. Lamentamos no haber podido llegar a todas las preguntas, pero ya conocen a nuestros expertos, lean sus trabajos, apúntense ahí y les vamos a agradecer mucho que respondan la encuesta que les van a enviar por correo electrónico. Este es el último webinar de esta serie en el marco de la iniciativa del diálogo entre think tanks de la Unión Europea y México. Yo, en lo personal, agradezco infinitamente la confianza que han depositado en mí por parte de la delegación de la Unión Europea en México y del equipo de la European Union Policy and Outreach Partnership, al equipo de Equinoccio, para moderar esta serie. Para mí ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora, así que les agradezco mucho. Y a todos, cuídense mucho.